Hola mis hermanas, buen día, sean todas bendecidas en el Señor. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Gálatas y a mí me corresponde compartir con ustedes el capítulo 3 de Gálatas del versículo del 1 al 18. Este capítulo se divide por subtítulos, así que voy a leerlo para comenzar. Dice: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Aquí, cierto, vemos al apóstol Pablo que está confrontando a la iglesia de Gálatas, a estos hermanos, cierto, por su actitud de no obedecer a la verdad de Jesucristo. Y estos hermanos conocían la historia de Pablo y también la historia de Jesús, ¿cierto? Se les había revelado, ¿cierto? Se les había contado la historia acerca del Cristo, ¿cierto? Que había sido crucificado y había sido resucitado. Estos hermanos conocían la verdad, por lo tanto a Pablo le parecía una locura que después de todo lo que Dios había hecho en ellos, eh, ellos se hayan dejado persuadir, ¿cierto? Por los judíos, ¿cierto? Judaizantes en este caso, y los llama insensatos, porque pareciese ser como que si alguien los hubiese hechizado, como que si alguien los hubiese convencido de otra verdad. Pablo no podía creer lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Con estos hermanos que estaban negando la realidad sobre el Espíritu Santo por la fe, que estaban siendo infieles, necios, que estaban menoscabando, ¿cierto? La obra consumada en la cruz, ¿cierto? Se estaban olvidando, ¿cierto?, del hecho evidente de la propia experiencia que ellos habían tenido como iglesia. Se estaban olvidando de su experiencia espiritual y estaban aplicando métodos carnales, poniendo, por así decirlo, en peligro, ¿cierto?, todo aquello por lo cual ellos habían sufrido. Ellos en realidad como que no estaban tomando eso en cuenta. Entonces, no estaban, ¿cierto?, reconociendo ni al Espíritu Santo, ni cuál era el origen espiritual y su poder, ¿cierto? Cristo ya no les bastaba. A lo que Pablo les pregunta, entonces, ¿quién es, ¿quién es el que suministra el Espíritu Santo? Les dice. ¿Quién es el que hace maravillas entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír la fe? ¿Cierto? ¿Por qué Pablo les pregunta esto a estos hermanos? Porque Dios había bendecido tanto a esta obra de la iglesia de Gálatas en sus primeros comienzos, concediendo milagros que se efectuaban en gran potencia, en gran poder, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Por medio de los hermanos de fe. Entonces ellos conocían ese Espíritu Santo.
ese Espíritu Santo poderoso, porque ellos ya se había manifestado en medio de ellos. El segundo subtítulo dice el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la fe ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cierto? En este subtítulo, Pablo pone de ejemplo a Abraham, el padre de la fe, quien creyó y le fue contado por justicia. Les está diciendo: sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. Le está explicando, le está argumentando. No sean infieles ni en su propia experiencia. La base de toda bendición es la obra de Cristo en la cruz. Dios justifica por la fe a los gentiles. Y este patriarca recibió justicia con sencillez de corazón. Las promesas le fueron otorgadas. Y le dice: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y por qué Pablo les hace este argumento a estos hermanos? Porque los judaizantes procuraban persuadir a los gálatas que debían circuncidarse para poder ser como Abraham. Entonces Pablo se esfuerza por aclarar la doctrina de la justificación, diciéndoles que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta ley, les dice, exige perfección moral, por lo cual Pablo las examina, ¿cierto? Y les señala la verdadera función. Y les argumenta: la ley maldice, ¿cierto?, al infractor. La ley no justifica a nadie ante Dios. Entonces existe una diferencia entre la fe y la ley, para que a estos hermanos de Gálatas les quedara claro. Y el verso 11 dice: y por la ley ninguno se justifica con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley no puede obrar por medio del principio de la fe. En cierta forma, ¿cierto? El apóstol Pablo le está, ¿cierto?, abriendo los ojos para que ellos pudiesen volver a la verdad. Y en el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre,
Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si fuese de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En estos versículos, Pablo les está explicando que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y que la ley insiste en la condenación, pero Pablo les habla de la redención a estos hermanos de Galacia. Les habla de la liberación del creyente, que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Qué tremendo, qué glorioso. Y esto lo dice Deuteronomio 21-23, dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue nuestra obra expiatoria, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, para que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Aquí podemos ver dos cosas: que nos rescata de la maldición. Él se hizo maldito, le explica. Jesús se hizo maldito por ustedes, por nosotros. Y la segunda cosa es que nos asegura la bendición que le fue prometida a Abraham. Esta fe nos entrelaza con Cristo. Él es el único medio eficaz que permite que Dios el Padre obre en gracia. Y también les menciona que el pacto que Dios hizo con Abraham no fue cancelado por la ley de Moisés. El pacto fue establecido con Abraham y su simiente. Y Cristo permanece para siempre en su persona, en lo que Él es y en su simiente espiritual. Y los que son suyos por la fe. Cuando la promesa se mezcla con la ley, se anula convirtiéndose en ley. Por eso es que Cristo esté siempre en sus pensamientos como argumento seguro para la defensa de la fe en todo lo que va en contra de la palabra, de las escrituras, ¿cierto? En todo lo que se encajona en la dependencia humana, en la carnalidad. Y le menciona que este pacto fue ratificado por Dios para con Cristo. Y la fe de Abraham, cuya fe se afirmó en la palabra y en la promesa de Dios, y por creer fue reconocido y aceptado por Dios como hombre justo. Ni la ley puede invalidar la promesa. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura.